Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevistas, jueves 10 de agosto, y para mí es un gusto en este espacio de entrevista que vamos a hablar de la reforma previsional en El Salvador, presentar al público de TVX a Carmelo Mesa Lago, catedrático emérito de Economía de la Universidad de Pittsburgh, consultor para organismos internacionales en sistemas de pensiones en América Latina. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenido a TVX. Estar aquí, mucho gusto. Gracias a usted por estar con nosotros esta mediodía. Vamos a hacer una lectura sobre la reforma previsional en El Salvador, el estado en el que se encuentra en este momento, pero antes me gustaría iniciar un poco con el panorama de América Latina, entendiendo su experiencia y sus investigaciones que ven desde perspectiva comparada el estado del sistema previsional en América Latina, y me gustaría que iniciáramos con esto. ¿Se encuentran en este momento los sistemas previsionales en América Latina que deben de hacer una reforma a sus sistemas de pensiones porque la lógica privada no brindó los resultados esperados? Sí, de hecho se han hecho lo que yo llamo reformas, ¿no? Se han hecho, primero fue en Chile, después fue en Argentina y en Bolivia. En el caso de Bolivia y de Argentina se cerró el sistema privado y se pasaron todos los afiliados al sistema público, en un pote común, ¿no?, de reparto. En el caso de Chile se mantuvo el sistema de capitalización individual, pero se le infundió elementos de solidaridad social, de equidad de género, tratar de tener mayor competencia entre las administradoras. Se creó una pensión básica focalizada en los pobres, pero con la idea de irla extendiendo después más. O sea que son dos enfoques completamente distintos, ¿verdad? En el caso de, también se han hecho estudios en Perú. No ha pasado todavía nada bajo el presidente Kuczynski, pero se habló de crear una comisión para hacer esto. En el caso de Chile, por cierto, hubo una comisión muy nutrida, 24 personas, demasiadas, nacionales y también internacionales. Estábamos ahí profesores de Inglaterra, de los Estados Unidos, América Latina, o sea que era una comisión muy técnica, muy bien integrada, pero con muchos puntos de vista diferentes, que creó ciertos problemas. Pero acordamos 56 recomendaciones y ahora el gobierno por fin, después de un año y medio, las está plasmando en ley, por lo menos parte de ellas. Hay un aspecto que me llama la atención de estas discusiones de reforma de sistemas previsionales en América Latina, y como usted lo ha planteado, las reformas de las reformas, entre las razones más determinantes para replantearse esto, hacer unas reformas a las propuestas hechas en la década de los 90, se deriva por la concentración en los manejos de las AFPs y que no se logró una cobertura de la población económicamente activa. ¿Son variables importantes estas dos? Sí, por ejemplo, el Banco Mundial originalmente se concentró en el pilar de capitalización, pero después reconoció en documentos posteriores que se había abandonado el tema de la cobertura y especialmente de la pobreza, porque podemos hablar de cobertura del sistema contributivo, ¿verdad?, que sería en este caso el sistema de capitalización, pero no había pensiones no contributivas. Ha habido un cambio muy importante en América Latina en que se han expandido prácticamente en todos los países esas pensiones, que son para las personas pobres. La suma no es muy grande porque si no sería un desincentivo, ¿verdad? Y hay que hacer una prueba, de ingreso para saber que esta persona realmente es pobre. Y eso ha reducido notablemente la pobreza en la región. Y se ha demostrado que el costo es mucho menos del 1% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de entre 0,7 y 0,8 dependiendo del número de personas que están en estado de pobreza, ¿verdad? Hay un aspecto que también quisiera incorporar para la reflexión es, en este momento, a plantearse reformas de sistemas previsionales implica un rol más protagónico del Estado. Si hablábamos que hace 20, 30 años era básicamente el sector privado el que estaba en administración de los fondos previsionales, en América Latina, en varios países así ha sido, el caso de El Salvador ya lo veremos con detenimiento para su análisis, pero ¿considera usted que ahora el Estado debe tener más protagonismo y en qué expresiones debe tener más protagonismo en el tema de las pensiones? Claro, el proceso que ha habido en la región demuestra que primero se dijo que el Estado iba a jugar un papel subsidiario, sí. O sea, que solamente si el mercado no puede cubrirlo. De hecho, ninguna reforma estructural podía funcionar sin el Estado porque el Estado se hizo cargo de toda la deuda previsional. Sí. Porque al pasar las personas, especialmente si fue completo, como el caso de El Salvador y el caso de Chile, ¿verdad?, y México. Entonces, ¿qué hacemos con las personas
que ya tienen una pensión, tienen que pagarle al Estado. ¿Y qué hacemos con las cotizaciones que se acumularon en la cuenta individual, pero después se pasan el bono de reconocimiento, el certificado de traspaso, lo que sea, aquí? Eso lo paga el Estado también. Entonces, básicamente lo que ocurrió es que desde el principio el Estado jugaba un papel fundamental, porque sin eso no podía funcionar la reforma. Y además ha sido obligatorio el sistema. O sea que eso no era el mercado, eso era el Estado. Pero lo que hacen las reformas es que aumentan la participación del Estado en el proceso, un poco por el tema de que se ignoró lo de la cobertura, se ignoró lo de las pensiones mínimas en algunos casos. Entonces, la reforma en el modelo extremo, que sería el de Argentina y de Bolivia, que realmente hay ciertos avances, pero el problema más importante para mí es la sostenibilidad financiera a largo plazo. Y básicamente en Argentina, por ejemplo, se pasaron 2 millones de personas del sistema de capitalización individual al de reparto y se pasaron 9.000 millones de dólares. Pero, así que hubo un flujo muy importante que ayuda al principio al gasto del sistema de reparto. Pero esa plata se usó fundamentalmente para pagar el déficit del Estado. No se invirtió. Entonces, eventualmente va a haber un problema de quiebra del sistema. O sea, básicamente me parece muy interesante esta mención que usted ha hecho, es el Estado siempre ha estado, solo que en algún momento asumir cumplimiento de deuda, pero ahora la idea es que pueda administrar o gestionar de una manera más estratégica este punto. Siempre lo que estamos viendo en América Latina, y eso es general, es que comienza a introducirse un pilar, digamos, un componente de solidaridad social, que es financiado por el Estado o por una combinación de fuentes, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo las propuestas. Ese sistema mixto, lo que significa es que hay 2 componentes obligatorios, el de capitalización individual, que no es obligatorio en el caso de los sindicatos, pero en el resto sí, y el de el pilar solidario de reparto. Que el Estado puede ser un ente autónomo, pero se trata de un ente público que es el que lo administra, versus las AFP que administran el sistema de capitalización individual. Con las características así de un sistema en donde el Estado puede, una intervención estatal a través de una AFP pública o de una administradora que es pública y que en el mismo sistema estén privadas, eso genera efectividad, es decir, que pueda existir una AFP pública con las privadas, puede dar garantías. De hecho, hay una AFP pública en Uruguay hace muchos años que ha funcionado bien porque ha reducido las comisiones. Ella primero rebajó las comisiones, que es un problema muy serio, porque usted básicamente del salario está descontando comisiones que podrían ir al depósito. Y AFP República. Y en Chile, esta comisión de la que formé parte, recomendó que se creara una AFP pública y eso está entre las cosas de este proyecto de ley que está en discusión, siempre que tenga las mismas condiciones que las AFP privadas. O sea, no puede tener una ventaja esa AFP pública, es una AFP autónoma con respecto a las privadas, porque entonces no sería justo. Pero déjeme decirle que el problema más serio que tiene, uno de los problemas serios que tiene El Salvador es que solo hay 2 AFP. Cuando yo hice el primer informe en el año, creo que fue en el 94, después otro en el 98, había 4 o 5 AFP y yo predije que se iban a quedar 2 y así ocurrió. Y se han hecho muchos intentos de añadir una tercera y no ha sido posible. Con lo que aquí en realidad no hay competencia, aquí hay un duopolio. ¿Y qué impactos tiene? Eso es interesante porque revisaba uno de los resúmenes de sus publicaciones que hizo Fundaungo para conocer el sistema de pensiones en el país y mencionaba esto, la concentración en 2 AFP y cómo afecta, digamos, en una economía de mercado, si lo vemos de esta manera, que existen en el sistema previsional solo 2 AFPs. ¿Y sabe por qué? Porque el número de AFP está determinado por el mercado de los asegurados. ¿Cuántos asegurados hay? Mientras más asegurados hay, puede haber más AFP. Pero lo que pasa es que en El Salvador estamos hablando que de 700.000 personas. En México son millones y millones de personas. Ellos son los que tienen más AFP. Entonces las características del mercado no daban para más. Y eso no se tuvo en cuenta cuando se copió el modelo de Chile. Se pensó que, bueno, sí, va a haber 6 AFP. No, se quedaron 2. Y lo que ocurre es que los traspasos, por ejemplo, el año pasado prácticamente no hubo traspaso de una a otra.
Entonces aquí no hay competencia, en realidad. Los portafolios de la inversión son muy parecidos, de manera que eso es un problema que hay que resolver y por eso dos de las propuestas plantean que haya delegación de ciertas funciones a entidades financieras, que puede ser la inversión o que puede ser las cuentas individuales, y también una de ellas propone una AFP pública con las iguales condiciones que las privadas. Hay un aspecto que también quiero incorporar para su reflexión, es qué tanto las condiciones de la economía, por ejemplo, reflejadas en bajo crecimiento o ingresos bajos de la población económicamente activa, afecta la configuración de un sistema de pensiones. Es decir, qué variables más de carácter económico pueden afectar en una decisión del tipo de sistema de pensiones que se puede tener en el país en este momento que se está debatiendo una reforma. Yo diría que el factor más importante es el tamaño del sector informal. Allá hay otra diferencia con Chile. Chile tiene un sector informal muy pequeño. En El Salvador estamos hablando de la mitad de la fuerza laboral es informal. Sí. Ahora, sí quiero hacer una advertencia. En general, no solo en El Salvador, en todas partes se ha culpado a ese problema, o sea, a la composición del mercado de trabajo, por el hecho de que no se extiende la cobertura. Pero es decir, si nosotros esperamos que el problema se resuelva, pueden pasar 40, 50 años, porque es un proceso lento, ¿verdad? Entonces, hay muchos países que han implementado políticas exitosas para que el sistema privado o de capitalización individual se adapte al mercado. Por ejemplo, incorporando trabajadores independientes o por cuenta propia, incorporando empleadas domésticas, incorporando cierta parte de la agricultura, con políticas que flexibilicen la contribución, que haga incluso una contribución más baja, pero por supuesto con una pensión más baja. O sea, esas políticas exitosas deben de ser estudiadas en El Salvador. Una de las propuestas, creo que la de los sindicatos, plantea que haya una pensión básica mínima para todos los pobres, que después puede extenderse. Hay otras dos propuestas que entran en cómo podemos incorporar el sector informal, o sea que son aspectos importantes, otras sin embargo no tratan el problema. Y para mí el problema de la cobertura es esencial y no hay que decir solo, no, esto es una culpa del mercado. No, hay políticas que se pueden hacer para mejorar la situación. Hay un aspecto con los datos que presenta la Superintendencia del Sistema Financiero, es para junio de este año, habla de personas afiliadas en el sistema privado, poco más de 2.997.000 personas, pero cotizantes reales solo son 712.000. Estamos diciendo ahí en los datos tenemos un problema, pero también en el sistema público hay 197.000, Seguro Social y el INPEP, y cotizantes son 7.330. Esa gran brecha, ¿qué nos quiere decir esa gran brecha? Mire, primero, hablar de afiliados es una ilusión total. Por ejemplo, si usted compara el número de afiliados con respecto a la fuerza de trabajo, la última cifra que hay para El Salvador es 102%. O sea, eso no, es absurdo, no puede haber 102%. Es claro, lo que importa son los cotizantes. Y la proporción de afiliados que cotiza bajó de 66% en el año 99, el sistema empezó en el 98, a 24% del año pasado. Sí. Es la más baja entre los 9 países con capitalización en América Latina. Ese es el dato que cuenta, no han afiliado. Realmente esa puede decir que es un número inexistente. No sirve para nada. Sirve. Bueno, y el otro tema que me planteó era el de los cotizantes, el real es el número real de cotizantes. Ese es el número importante, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que los trabajadores dependientes, que todos están obligados, solamente el 53% está asegurado, cotiza. De manera que hay un problema de evasión y mora. O sea que hay que incorporar a 47% de los trabajadores asalariados dependientes que son de afiliación obligatoria. Y ahí hay toda una serie de propuestas que se hacen muy buenas en todas las propuestas sobre eso. Hay un aspecto que quisiera aprovechar en esta última fase de este primer bloque, luego vamos a hablar con detenimiento del caso salvadoreño, pero es algo interesante. Economistas en nuestro país han mencionado, por ejemplo, un aspecto: crear un fideicomiso de obligaciones previsionales constituyó una variable que le aumentó la presión a las finanzas públicas. ¿Qué piensa usted bajo la perspectiva y la investigación que ha hecho desde el lado más comparado y viendo experiencias en otros lugares de América Latina? En el caso de El Salvador se crea un fideicomiso. ¿Qué significó eso y qué impactos tiene también para las finanzas públicas, pero también para el margen de maniobra que puede tener un Estado? Sí, mire, de acuerdo con cifras de diciembre del año pasado,
el 81% de toda la inversión del fondo de pensiones estaba en deuda estatal. Ese es el más alto de todos los países con el sistema de capitalización individual. Y de ese 81%, 62% estaba en los SIPs, que son estas emisiones que se hacen para poder pagar el costo del Estado de financiar el sistema por las modificaciones que se hicieron después, ¿verdad? Sí. El decreto 100 y todo eso. Entonces, el problema que hay aquí es que el rendimiento del fondo es más importante que la contribución. Fíjense, lo que resulta del capital invertido, ese rendimiento, aporta más a su pensión final que la contribución que hace el trabajador y el empleador. Si el rendimiento es muy bajo, su pensión va a ser muy baja. ¿Qué pasa? Que los SIP empezaron con unas tasas de rendimiento que eran del 1%, el 2%. No fue hasta el año 2016-2017 que se fijó 3% y 4% para las emisiones futuras. Pero todavía tiene usted una barbaridad de SIP que están pagando un rendimiento bajísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que determina que solo el rendimiento ajustado a la inflación, ¿verdad? Es de 2,6%. Es el más bajo entre los 9 países con sistema de capitalización individual. Los SIP son el resultado de eso. Además del SIP hay otra suma que está en deudas estatales. Bueno, y lo que ocurre es que el Estado ha obtenido crédito barato a costa de una pensión precaria de los trabajadores. Ese problema hay que resolverlo, porque eso es un problema fiscal. Debe haber una reforma tributaria que resuelva ese problema, que amplíe las fuentes de ingresos del Estado para hacer frente al déficit fiscal, ¿verdad? Pero no cargárselo a los trabajadores, porque ese problema es esencial que haya pensiones bajas. Esa idea es muy interesante y me gustaría que en el siguiente bloque la profundicemos, hablar de la reforma fiscal y su relación con la reforma del sistema de previsiones o del sistema previsional, porque a veces se suele ver de manera separadas o distanciadas, pero me gustaría que bajo su perspectiva y su análisis nos diga qué elementos tienen o puntos en común una reforma de las finanzas públicas, una reforma fiscal con la reforma en el sistema previsional. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Estamos platicando con Carmelo Mesa Lago, catedrático emérito de Economía de la Universidad de Pittsburgh, consultor para organismos internacionales en sistemas de pensiones en América Latina, y con él hablamos de la reforma previsional en El Salvador. Retomando lo que traíamos en el bloque anterior, me llama la atención un aspecto, lo hablamos antes de entrar al aire. El ministro de Hacienda, y en un término que ha aparecido en el hablar del ministro de Hacienda, de los diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Legislativa, es el riesgo del impago. Lo dice también la oposición política, un impago generado también por deuda previsional. ¿Cómo analiza usted este escenario para un país como El Salvador, débil crecimiento económico, necesidad de hacer reformas fiscales y que se presente un escenario de un impago según las calificadoras de riesgo? Mire, voy a empezar por algo que yo creo que es fundamental. Y es que la reforma del 96, la ley SAP, realmente no se hizo un verdadero estudio actuarial. El estudio lo hizo un ingeniero comercial chileno. Y nosotros trajimos a un actuario que había trabajado en todo Centroamérica y que hoy tiene la posición más alta en la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra. Es el actuario para toda América Latina. Esa fue la persona que hizo el estudio actuarial de la propuesta que hicimos del sistema mixto. La hizo Fundabungo en la primera mitad de los 90. Y nosotros demostramos que la propuesta del sistema mixto era más barata que la del Estado y notamos, que la propuesta del gobierno, Arena. Y demostramos además toda una serie de efectos metodológicos que había en el sistema. Bueno, eso no se nos hizo ninguna caso, no hubo diálogo social y pasaron la reforma del 96. Y después le colgaron otras cosas posteriores que fueron creando una mayor deuda estatal. Entonces, ahí está la génesis del problema. No podemos hacer lo mismo ahora, porque si hacemos lo mismo va a ser el segundo error y no va a haber tercera oportunidad, porque si esto fracasa ahora, olvídense de las pensiones, eso se lo digo a la población. Entonces, hay solo una de las 4 propuestas de la iniciativa ciudadana en que se ha hecho no necesariamente un estudio actuarial,
sea, por ejemplo, eso después se sometió a Primamérica, que es una firma consultora, y ellos lo que chequearon fueron algunas cosas, los flujos de ingresos y egresos, pero no es un estudio actuarial. Eso después se pasó a la superintendencia, que encontró una serie grande de defectos en ese estudio. Y después se pasó al Banco Mundial. Y el Banco Mundial no ha soltado todavía un documento completo. Lo único que hemos podido obtener es una presentación en PowerPoint que es extremadamente difícil de seguir, pero que dice fundamentalmente que hay cosas que dijo la superintendencia que no son correctas. Entonces que no está completamente claro esto. Primamérica dijo que sí, que era factible, sostenible a largo plazo. La superintendencia anotó una serie de problemas y después vino el Banco Mundial. El Banco Mundial, por cierto, dice que a partir del año, creo que es 2050, ya hay un déficit en el sector público, ¿no? En el componente de reparto. Entonces hay que hacer estudios actuariales de las 4 propuestas, porque si estamos proponiendo tasas de reemplazo de 50, de 60, pero ¿es eso sostenible? Solamente podemos saberlo si se hace un estudio actuarial y se publica, porque si lo que se da es un resumen, no es en el caso, ICP lo tiene entero, ¿verdad? Sí, sí. Pero el gobierno hizo un estudio, lo hizo una firma privada, Farrell, para la primera propuesta, pero después el gobierno cambió el 17 o el 12 de julio y hay otra propuesta del gobierno, la segunda, que no tiene nada. Parece que se está haciendo, pero el pueblo tiene que tener y los técnicos tienen que tener los estudios actuariales para poder juzgar si ese sistema es sostenible o no, y no los tenemos. Por lo que usted ha mencionado, y esto es importante decir, que los tomadores de decisión, los políticos, las personas, no tienen una base empírica en función de lo que van a decidir. Es decir, al no tener estudios actuariales que les permitan establecer proyecciones a nivel financiero, pero también demográfico, entonces se está tomando una decisión al aire, por lo que usted menciona. Correctamente, así es. ¿Cuál es el impacto de tomar una decisión así? El impago. El impago. Mire, yo he tenido conversaciones con la superintendencia, el Ministerio de Hacienda por muchos años. Sí. Y hemos venido discutiendo esto. Yo diría, la última vez fue en el 11, o sea que hace 6 años. Y no pueden seguir los SIP. No pueden seguir los SIP. Ustedes tienen que encontrar otras fuentes de ingresos. Recuerdo que El Salvador era uno de los países en que tenía menor carga pública y que podía expandirse, ¿verdad? Entonces, básicamente ha sido financiado por los trabajadores. O sea, porque usted le hace comprar a las AFP SIP y otros títulos de tesorería, y lo que le queda para invertir en otros instrumentos más alto rendimiento es un 19% del total del fondo invertido. Y lo otro le da un rendimiento muy bajo. Aquí hay otra diferencia con Chile. Chile comenzó con una bolsa de valores de Santiago a fines del siglo XIX. Cuando se hizo la reforma del 96, no había una regulación del mercado de valores salvadoreño. Y eso era un punto que también enfaticé mucho. Se vino a hacer casi al mismo tiempo uno del otro. Bueno, simplemente por ley no se crea un mercado de valores. Aquí es un país pequeño y hay muy pocos instrumentos para invertir. ¿Y qué pasa? Que entonces se van al sector público. Hay muchas personas que dicen que el dinero de los trabajadores no se debe invertir en el extranjero. Pero resulta que lo que se invierte de verdad en acciones de empresas es un 5% aquí. El resto lo tiene el Estado, básicamente algo que está en los bancos y algunas pequeñas financieras. Entonces, ¿qué es lo que es más importante? Que usted tenga una pensión buena o que no se mande la plata al extranjero. Bueno, si yo soy un asegurado, yo quiero que me den una pensión buena. Sí. Y claro, no es que se vaya y se invierta la mitad en el exterior, pero tiene que haber algo para que pueda haber una rentabilidad mayor. Y después hay que desarrollar instrumentos alternativos de inversión interna, por ejemplo, bonos hipotecarios que financien la construcción de viviendas. No fabricar vivienda con el fondo, porque eso no funciona. No hay quien saque a las personas si no pagan sus intereses. Puede haber, hay algunos países que están explorando, por ejemplo,
inversiones productivas, en infraestructura, algo que redunde en beneficio del país, porque el dinero que está en el Estado, en la deuda estatal, es para pagar el déficit. Y quiero aprovechar esta mención que usted hace para traer una conexión del bloque anterior. ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre una reforma fiscal dentro de una sociedad como la salvadoreña respecto a una reforma del sistema previsional? ¿Cuáles son los puntos de conexión? Bueno, yo creo que se deben desconectar las dos cosas, porque una cosa es la previsión social, el sistema de pensiones, y otra cosa es el fisco. El fisco no debe depender de las pensiones para poder financiarse. Tiene que haber una reforma tributaria, ya hubo una creo, pero no fue lo suficiente. Sí. Entonces es hora de que el país se plantee que hay que hacer una reforma tributaria a fondo, porque además de eso, el sistema impositivo salvadoreño es regresivo, porque la principal fuente es el IVA. Sí. Y después además tiene la plata de los trabajadores de los fondos de pensiones, es totalmente absurdo. Hay un aspecto también que quiero incorporar a la reflexión, y lo decíamos antes de entrar al aire, es la importancia del diálogo social, del acercamiento de actores políticos. Deja la impresión, y muchas personas que han podido acompañarnos en este espacio de entrevista que provienen de lados académicos, de sectores sindicales y trabajadores, básicamente la toma de decisión está radicando entre el gobierno, particularmente la presidencia y la secretaría técnica. Por otro lado están los partidos políticos, los grupos parlamentarios más fuertes en la Asamblea Legislativa y las AFPs. Pero luego paramos de contar los agentes involucrados. ¿Qué implicación tiene para un país que la toma de decisión recaiga solamente en estos tres actores? Sí, en realidad lo que tenemos es una propuesta del gobierno que elaboró el Ministerio de Hacienda. Sí. Tenemos una propuesta de Gana, que es un grupo parlamentario de un partido, o sea que ambos, uno es el legislativo y el otro es el ejecutivo. Después tenemos la propuesta de ICP, que es de la industria de las AFP y del sector privado, y después tenemos la propuesta de los sindicatos. Bueno, ICP hizo una discusión ciudadana en que participaron, entrevistaron a 55 personas, pero eso es relativamente reducido. Los sindicatos tuvieron una discusión entre ellos mismos, federaciones, confederaciones, pero no con el resto. El gobierno no ha tenido ninguna discusión y Gana tampoco. Entonces, básicamente, tenemos una situación que se asemeja a la del año 1996, porque ahí no hubo diálogo social. Y si se hace esto y se pasa una ley sin que haya participación ciudadana en la discusión, eso no va a legitimizar esa reforma. Y va a haber problemas por todo lo que hemos estado hablando en este tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí es lo primero, yo diría que hay un diálogo social. Que se publiquen todos los documentos, que no se haga como en el 96, que se retuvieron cosas, se publiquen todos los documentos, que se hagan los estudios actuariales, que eso se haga público y que haya una discusión ciudadana con todos los sectores involucrados. Porque esto es un tema que no atañe solo al déficit fiscal. Es lo más importante aquí, que esto es un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones no se hace para darle dinero al Estado a que resuelva sus déficits. Se hace para que dar pensiones adecuadas a los ciudadanos. Y ellos tienen que tener una participación en esta discusión. Tiene que ser una cosa... Mire, Chile hizo 2 comisiones. Digo Chile porque Salvador copió de Chile. En el año 2008, con la presidencia de Bachelet, hubo una comisión de 15 personas. Ellos hicieron una serie de propuestas, estuvieron trabajando como 6 meses. Y después hicieron esas propuestas que hizo esa comisión y que había representantes de todos los sectores. El 90% se incorporó en la ley de reforma del 2008. Fíjense. Después hubo otra segunda comisión en la que yo tuve el honor de participar, que comenzó en el año 2015. 25 personas había ahí. Se adoptaron 56 resoluciones. Ahora el gobierno, por fin, después de 1 año y medio que no se pudo hacer nada, ahora ha diseñado un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, en el Parlamento de Chile. Eso fue una forma de traer a todas las personas. No necesariamente tiene que ser así. Puede haber otras formas, foros, grupos que discutan en la población, pero con un asesoramiento. Sí. Y creo que sería muy importante también, como se ha hecho en Chile y también se planeaba hacer en Perú, pero no ha salido nada todavía, que haya expertos internacionales que puedan tener una conversación con esa comisión
de Hacienda en el Congreso, porque pueden preguntarle, puede haber dudas. Fundahongo, que fue quien me trajo aquí, ofreció a la Comisión de Hacienda del Congreso tener una reunión y habíamos reservado todo el día de hoy para eso. Y no contestaron. Entonces, yo me quedo estupefacto porque aquí yo he trabajado en todos los países de América Latina, salvo en Haití, he trabajado en España, he trabajado en Alemania, he trabajado en Filipinas, he trabajado en Ghana, he trabajado en Egipto. Entonces tengo una experiencia de todo esto y no les va a costar nada, no voy a tener que pagar nada. Y simplemente no aceptaron el ofrecimiento. Yo creo que eso ha sido un error, francamente, con toda franqueza se lo digo. ¿Qué piensa usted cuando escucha, por ejemplo, es parte del argumento que se ha dicho, sobre todo del sector privado, que el tema de las pensiones es una discusión técnica y no política? No, eso no es verdad. Ajá. Eso no es verdad. Ahí hay una discusión política también. La ley SAP fue un problema de Arena. Si Arena quería eso, lo logró. No, decir que esto no... El Banco Mundial es muy interesante porque cuando se hizo la primera propuesta, que la hizo en el año 94, Envejecimiento sin crisis, ¿verdad? Un documento que tuvo mucha influencia. Una de los presupuestos era que el sistema privado iba a excluir la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque decía, bueno, porque los trabajadores son dueños de sus cuentas y la administración es privada. Y además asumió que el Estado se iba a portar bien. Bueno, eso no funcionó. El Estado no se portó bien. En Argentina, la propiedad de las cuentas individuales no impidió que se cargaran a 2 millones de personas y 9.000 millones de dólares. En Bolivia lo mismo. En todas las reformas que se han hecho en América Latina. O sea que se equivocaron de plano y eso después lo aceptaron. Pero ya habían hecho un daño, hecho un daño con eso. Quiero aprovechar también un último aspecto en este espacio de la entrevista. Otro de los elementos que aparece en reforma del sistema de pensiones es que sea justo, equitativo en tema de género. Es decir, porque en el caso salvadoreño las mujeres tienen más esperanza de vida, pero sus costos o su fondo de pensión se agotaría con más rapidez respecto a los hombres. Claro. ¿Cómo se puede trabajar este tema en particular, considerando que es más de la mitad de la población mujeres y que son un grupo importante en la población económicamente activa de El Salvador? La equidad de género es un tema que se trata muy poco en las propuestas. Hay algunas cositas. Hay una propuesta, por ejemplo, sobre el tema de remunerar de alguna forma a las mujeres. Porque fíjense que las mujeres se salen del mercado de trabajo, por tanto no cotizan para criar a los hijos, para cuidar a los enfermos y para cuidar a los ancianos. Entonces ellas pierden una gran cantidad de su tiempo y no reciben, están haciendo un aporte a la sociedad, pero no reciben nada por eso. Y segundo, es que la mujer recibe un salario, que es un problema del mercado de trabajo, inferior al del hombre. Eso es en todas partes, ¿verdad? Entonces quiere decir que su cotización es por un tiempo menor y además de eso es un salario más bajo. Arriba de eso está el tema de las tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad calculan cuánto va a vivir una persona y como es un sistema de ahorro individual, usted tiene su plata ahí, entonces agarran esa plata y dicen, bueno, calculo que usted va a vivir tantos años y esto que le voy a pagar. Pero ¿qué pasa? Que hay tasas de mortalidad diferenciadas para hombres y mujeres. Sí. Y lo que ocurre al final de todo esto es que la mujer recibe una pensión muchísimo más baja porque ha cotizado menos sobre un salario inferior, etc. Y no recibe nada por todo el trabajo que ha hecho la sociedad. Entonces, una de las propuestas que yo hago es que, y hay 3 países en América Latina que tienen esto ya, que haya un bono de maternidad, o que haya, se diga, por cada hijo nacido vivo, esa mujer que se demuestre que ha estado trabajando en su casa, va a recibir un año de cotización. O que se le dé un bono, una cantidad que se le ponga en la cuenta individual, que haga tenga su rendimiento y después eso, al tiempo de retirarse, se saca. Esto no lo estoy inventando yo, esto se está practicando ya en América Latina. Así que hay que hacer algo. Y la otra idea, que es más compleja, es que en lugar de haber tablas diferenciadas por sexo, haya la misma tabla que se aplique al hombre y a la mujer. O sea, que hay toda una serie de vías que se pueden utilizar
para mejorar el tema de la equidad de género. Tengo que cerrar la entrevista, pero hay otra idea que mientras usted hablaba del caso de Chile se me venía un poco a la mente un poco de las ideas que hemos abordado y que hemos conocido por medios de comunicación, que hay expresiones ciudadanas organizadas, la gente va a las calles a manifestarse sobre reformas al sistema previsional y parece que es un mecanismo de presión social que la gente vaya a las calles y exija y demande. En el caso de El Salvador pareciera ser que no es una expresión de esta manera, o sea, la activación de este músculo social, si le llamamos de esta manera, no se nota, pero a criterio suyo, ¿considera importante que la organización social, la gente se active, exprese, demande a las calles, a los políticos, a los medios de comunicación que quieren un sistema de reforma previsional justo, equitativo, que le pueda dar una buena pensión, como usted lo ha mencionado, rentable, pero a la vez que conozcan, que se sepa, porque parece ser que la información y los conocimientos ha quedado muy Se han hecho estudios en todos los países de América Latina. Aquí en El Salvador se hizo una encuesta de protección social que demostró que había un desconocimiento total del sistema. Así que hay un tema de educación que es muy importante. Que es muy importante. Hay que empezar a educar a la gente en materias previsionales. Y bueno, otra cosa, la movilización que usted ha planteado. La comisión en Chile hizo 56 propuestas. Cambiaron al ministro de Hacienda, que era el que estaba debajo de la reforma, pusieron a una persona que no le interesaba aquello, porque además había el problema de fiscal. Y no pasó nada por 1 año y medio. Bueno, hubo millones de personas que se fueron a la calle a protestar. Le pusieron presión al gobierno para que ahora al fin han perdido más de 1 año y medio. Y ahora no les queda más remedio que meter la ley con las recomendaciones que se hicieron y que debían haberse implementado mucho antes. Sí, tiene que haber educación y tiene que haber movilización social para que esto no se resuelva solo por un grupo de personas sin ningún diálogo y después entonces vienen las consecuencias nefastas que tiene que sufrir la población, pero que no las sufren los que hicieron la ley. Sí. Quiero agradecerle por habernos acompañado y darnos esta lectura, este análisis, no solo de América Latina, también de la reforma previsional en El Salvador. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esta oportunidad. Ha sido un gusto. Me ha acompañado en esta oportunidad Carmelo Mesa Lago, catedrático emérito de Economía de la Universidad de Pittsburgh, consultor para organismos internacionales en el sistema de pensiones en América Latina. Permítanos una pausa. Volvemos con más.